Hola a todos, bueno, mi nombre es Consuelo Vergara, soy kinesióloga, toda mi vida me he dedicado a la asistencia a paciente, pero también algo que me apasiona es todo lo que tiene que ver con ergonomía y salud en el trabajo. Por lo tanto, he desarrollado una carrera paralela y de capacitación en esos temas, paralelo a lo que es la asistencia clínica, y estoy en la parte de docencia universitaria hace más de 20 años, ¿ya? En la cual me ha permitido traspasar, ¿cierto?, el conocimiento que hay desde las empresas, desde los trabajadores, a lo que es el aula y viceversa. En la formación, ¿cierto?, aportando siempre en la formación de los futuros profesionales, que son los que van a estar en terreno, ¿ya? Bueno, contarles de que durante mi carrera, ¿cierto?, he desarrollado múltiples asesorías en distintas empresas con rubros que van desde la minería, ¿cierto?, que es muy fuerte acá en Chile, hasta empresas que preparan y son proveedores de la minería en cuanto a herramientas, en cuanto a utensilios, etcétera, etcétera. También me he dedicado mucho a lo que es consultoría, que quiere decir que uno desarrolla un trabajo específico, sobre todo yo diría que en los últimos 10 años, ¿cierto?, que se implementó en mi país la ley que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me adjudiqué un proyecto el 2020 que tiene que ver con las condiciones de trabajo del sector portuario, lo cual me tiene muy contenta. Va a tener un año de duración y se va a desarrollar en el puerto de Valparaíso y en el puerto de San Antonio. ¿Qué servicios puede brindar Consuelo a nivel internacional? Bueno, para quienes aún no tienen incorporado la ergonomía dentro de las empresas, es la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Porque hoy en día con la empresa 4.0, la ergonomía es algo transversal a las distintas áreas del quehacer. Lo que uno realmente aporta en los distintos países, independientemente de las legislaciones vigentes, de lo que le da el soporte, ¿cierto?, al desarrollo de la disciplina, es todo lo que tiene que ver las capacitaciones, dando una ergonomía participativa. Es decir, a la inversa de lo que se creó muchos años atrás, que era una pirámide invertida, ¿cierto?, que venía la macroergonomía, donde se tomaban las decisiones a nivel gerencial y eso llegaba hasta el trabajador. Nuestro aporte, nuestro compromiso, nuestra asesoría, ¿cierto?, vuelvo a repetir, independientemente de los países, es una ergonomía participativa, ¿ya?, donde se incorpora esta disciplina transversal en todo lo que tiene que ver con las condiciones físicas, los factores psicosociales, el diseño y la organización de la empresa, pero conociendo el saber de quién es el que está realmente haciendo ahí la parte operativa, es decir, el trabajador, ¿ya? Entonces, nuestros servicios generalmente han sido a lo que tiene que ver con los temas de salud ocupacional, propiamente tal, capacitaciones en medicina de altura, en medicina ocupacional, las baterías de exámenes, lo que es ergonomía en terreno, ¿cierto?, evaluaciones de manejo manual de carga, evaluaciones de trastorno musculoesquelético, la ley de inclusión, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas dentro de una empresa y capacitación y sensibilización de lo que es la inclusión laboral, ¿ya? Y así varios temas diferentes que abordan esa problemática. Cuando yo me inicié, uno iba a las empresas, ¿cierto?, iba a las empresas porque te llamaban por alguna cosa muy puntual o para revisar los procesos, por ejemplo, y te decían, ¿ergo qué? ¿Cierto? No había una cultura de la ergonomía como tal. Durante el desarrollo de estos años, a mí me ha tocado por 2 periodos, ¿cierto?, estar a cargo de la Sociedad Chilena de Ergonomía, y me da un placer enorme que ya no solamente están incorporados los ingenieros en prevención de riesgo, ¿cierto?, el médico de salud ocupacional, el que está a cargo de la seguridad ocupacional, sino que es transversal y hay arquitectos, diseñadores, médicos del trabajo, kinesiólogos,
diseñadores industriales, muchos de ellos, ¿cierto?, donde están incorporados a esta disciplina. Entonces ahora cuando es al revés, porque ahora desde la empresa, ¿cierto?, es que te llaman para que formes parte del desarrollo de las políticas anuales o semestrales o cumplimientos, ¿cierto?, de las leyes que tienen que ver con la disciplina o que tienen que ver sencillamente con el plan de seguridad y salud del año, ¿ya? Así que eso ha sido muy bonito ver el desarrollo y el cumplimiento de esto, ¿eh? Desde llegar a que nadie sabía lo que tú hacías, ¿cierto? Y qué es lo que hace esta señora, y de qué está hablando, y digamos poner el bichito de la ergonomía como una herramienta de prevención, pero también una herramienta, como dicen los norteamericanos, ¿cierto?, más ergonomía, más money. Eso quiere decir de que cuando tú inviertes en lo que es ergonomía, en el fondo lo que estás haciendo es recuperar ese dinero, ¿cierto?, más adelante, ¿ya? Por lo tanto, es una muy buena inversión. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. A mí me gusta mucho leer. Me declaro una gran lectora y fans de los libros, aún en papel, ¿ya? Desde los 7 años que me entró el gusto por la literatura, la lectura, la poesía, y siempre me ha acompañado mucho. Cuando me preguntan cuál es el último libro que leíste o qué estás leyendo, en realidad al lado de mi velador tengo varios, ¿ya? Y depende a veces del estado de ánimo, es lo que uno desea leer, ¿cierto? A veces que tiene que ver con tu disciplina, otras veces no tiene nada que ver. Pero les quería contar que esta semana justamente terminé de leer un libro que aquel que no lo ha tenido el placer de disfrutar, se los recomiendo, y se llama El hombre en busca de sentido, que es de un autor que se llama Viktor Frankl. Digamos, la importancia que radica en ese libro, que ha sido traducido a todos los países y ya perdimos la cuenta en qué edición va, ¿cierto?, es que ese autor, un médico psiquiatra, estuvo detenido en los campos de concentración. Estuvo 5 años detenido. Entonces él, viendo esa miseria, ¿cierto?, y saca lo más malo a veces del ser humano, pero también como saca lo más malo, también hay cosas hermosas y bellas, se preguntó, bueno, ¿por qué ante iguales condiciones, ¿cierto?, habían personas que se abandonaban ante las circunstancias, es decir, bajaban los brazos, ¿no?, y se morían. En cambio, otros prisioneros que estaban en igual tipo de condiciones, pasando hambre, pasando frío, trabajando 12 horas, tenían una respuesta a ese estímulo externo distinto y tenían buen ánimo y empezaban un nuevo día con ganas. Y llegó, dentro de su estudio, las conclusiones es que para ellos, ¿cierto?, aquellos que todos los días se levantaban con un pensamiento dentro de su mente, un pensamiento positivo, era lo que le daba sentido al día a día ahí, que no tiene nada que ver con las cosas materiales. Podía ser el recuerdo de su novia, a lo mejor el trabajo que dejó, a lo mejor la esperanza de volver a la plaza donde veía correr los niños, pero era una idea, ¿cierto?, que está en tu cabeza y que te permite levantarte y seguir a pesar de las circunstancias adversas, ¿ya? Entonces, en una parte también del libro menciona
porque uno debería estar preguntándose qué es lo que le da sentido a tu vida, qué es lo que le da sentido al quehacer que tú haces, ¿ya? Y eso está relacionado también con la responsabilidad que tiene uno ante la vida, ¿ah? No es la vida la que te da sentido, es al revés. Nosotros le damos sentido a la vida, ¿ya? Y eso lo tenemos que buscar. Quiero finalizar estas palabras que muy humildemente les dejo hoy para decirles que independientemente de los acontecimientos que nos pasan en el día a día, independientemente de los acontecimientos que nos ha tocado vivir como humanidad el año recién pasado, ¿cierto? Que ha sido un año duro que nos ha puesto a prueba, ¿ya? Ahí se debería reflejar perfectamente, ¿cierto?, el pensamiento de qué es lo que le da sentido a lo que hacemos. Y ese sentido de lo que hacemos es salirnos de nosotros mismos para entregar amor dentro de cada uno en su quehacer, ¿cierto? Tender una mano, pero ese sentido no está en uno mismo, está en la vida que está afuera. Por lo tanto, hay mucha gente que nos necesita ahora. Y eso no tiene que ver con las distintas profesiones, tiene que ver con la entrega. Y cada uno aporta desde su entrega. Pero vamos, que este año más que nunca tenemos que levantarnos y seguir ahí, seguir anticipándonos, seguir capacitando, seguir tendiendo una mano a aquellas empresas, personas, operarios, familias que no lo han pasado bien. Un abrazo grande a todos.